Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Para contextualizar este video, te cuento que en nuestro país, entre lo rico de nuestras tradiciones y fervor religioso, emerge una figura que trasciende las líneas entre lo divino y lo humano. Una de las imágenes religiosas más importantes del país, esa imagen al que muchos les ha traído simbólicamente y no tan simbólico, la esperanza, la protección y sobre todo, fe. Te estoy hablando de la Virgen de Guadalupe. Su historia arraigada en la fe católica y en la identidad misma de la nación ha tejido un tapiz espiritual que perdura a lo largo de los siglos. En las coloridas calles de México, en lo alegre y no tan alegre de los habitantes, la devoción a la Virgen de Guadalupe se manifiesta en peregrinaciones masivas, altares adornados y corazones llenos de esperanza. Para muchos fieles es más que una figura religiosa, es un símbolo de unidad, una conexión sagrada que trasciende barreras culturales y sociales. La historia de la Virgen de Guadalupe se remonta al siglo XVI en México, cuando según la tradición católica, la Virgen María se le apareció a un indígena llamado Juan Diego en 1531. En el Cerro del Tepeyac, la Virgen, al hacerse presente, le pidió a Juan Diego en 3 ocasiones que construyera un templo en su honor, que ese favor se lo tenía que pedir a los obispos que en ese entonces estaban al mando de la región. La respuesta inicial del obispo fue de escepticismo, es decir, no le creyó para nada a Juan Diego, pero al ver a Juan Diego tan insistente, decidió darle el beneficio de la duda. Así que el obispo le dijo que le haría caso y le creería su historia si le traía una prueba de fe. Así que Juan Diego le dijo a la Virgen que le diera una prueba para que así los obispos le creyeran. Ella le pidió que subiera a la cima del cerro para cortar unas rosas de Castilla y las llevara con el obispo. Esa sería la prueba. Y así fue. Juan Diego subió, recogió las flores y se las bajó a la Virgen, quien las acomodó en su manto, que era de algodón, también conocida como tilma. Después, Juan Diego se marchó a la casa del obispo. Cuando Juan Diego llegó, los sirvientes le rechazaron la entrada, pero finalmente lo dejaron pasar cuando no pudieron sacar las flores de su manto. Ante el obispo, Juan Diego repitió lo que la Virgen le había dicho y contó el milagro de las flores. Cuando Juan Diego abrió su manto y cayeron las flores, se reveló un milagro aún mayor. En la superficie del manto se apareció la Virgen de Guadalupe. El obispo y los que estaban en la habitación se arrodillaron inmediatamente, admirando y rezando. El obispo pidió que le mostraran el lugar donde se le apareció la Virgen para así construir el templo, que hoy en día se conoce como la Basílica de la Virgen de Guadalupe. La historia de la Virgen de Guadalupe desarrolló un papel crucial en la evangelización de la población indígena. La conexión entre la Virgen y las deidades indígenas facilitó la aceptación del cristianismo, estableciendo un puente entre las creencias autóctonas y la nueva fe. Este aspecto ha dejado una marca duradera en la forma en que la fe católica se practica en México. La Virgen de Guadalupe no solo se convirtió en un símbolo religioso, sino también en un elemento clave para la identidad nacional mexicana. Durante el movimiento de independencia del siglo XIX, la Virgen de Guadalupe emergió como un poderoso símbolo unificador. Miguel Hidalgo, también conocido como el padre de la patria y el líder insurgente, adoptó la bandera con la imagen de la Virgen, buscando la identificación de la población mestiza e indígena. En 1810, Hidalgo pronunció el famoso grito de independencia bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, marcando el inicio del proceso de la independencia de la Nueva España. La figura de la Virgen se convirtió en un faro de esperanza y resistencia contra el dominio español. Los insurgentes veían en ella a una protectora divina, uniendo a personas de diversas clases sociales y orígenes étnicos en su lucha por la libertad. La batalla de independencia en 1810 es un ejemplo destacado de cómo la imagen de la Virgen inspiró a los rebeldes. Hoy en día, la Virgen de Guadalupe sigue siendo una figura central de la fe católica. Su santuario, en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo católico. Cada año, millones de fieles acuden a rendir homenaje a la Virgen, cuyo manto, milagrosamente, conserva su imagen. La devoción a la Virgen de Guadalupe se ha extendido más allá de las fronteras mexicanas, influyendo en la espiritualidad de comunidades católicas en todo el mundo. Su historia se ha convertido en un testimonio de la interconexión entre lo divino y lo humano, proporcionando consuelo y esperanza a generaciones creyentes. Sin embargo,
en esa tierra de creencias profundas, donde la fe se entrelaza con la cotidianidad, también se gestan sombras inquietantes. Entre la luz de las veladoras y el aroma de copal se entretejen leyendas de misterios inexplicables y encuentros que desafían las leyes de lo sobrenatural. La misma fe que inspira devoción puede dar un giro inesperado y puede abrir la puerta a un reino de terror que acecha en los rincones más sagrados. Así, la Virgen de Guadalupe se convierte en el epicentro de la dualidad integrante, la fuente de la luz espiritual y al mismo tiempo el catalizador de sombras ancestrales que despiertan temores profundos. En este equilibrio entre lo celestial y lo macabro, se revela una narrativa compleja donde la fe católica se mezcla con el misterio y la tensión espiritual, recordándonos que incluso en la devoción más profunda hay un rincón donde la oscuridad nos puede acechar. En este sentido, muchas son las apariciones donde supuestamente la silueta o la figura de la Virgen de Guadalupe se ha presentado, dando así fuerza a la fe guadalupana. El metro de la Ciudad de México no es ajena. Y no lo digo por la estación del metro La Villa Basílica, donde año con año, en 12 de diciembre, miles y miles de guadalupanos llegan a este lugar para darle gracias a la Virgen por los favores o milagros concedidos y por las promesas cumplidas, sino por un suceso bastante anormal y extraño, ocurrido en una mañana de frío y lluvia de un 1 de junio de 1997. Carlos, quien era un vendedor ambulante de la zona, muy temprano decidió barrer parte del agua que a los alrededores de una de las entradas del metro se encontraba. Al estar barriendo el agua, se percató que en uno de los pasillos de la estación el agua se iba, pero una figura pequeña se hacía notar, la silueta de la Virgen de Guadalupe. La figura se formaba con las filtraciones de agua, por lo que al intentar limpiarla y no lograrlo de inmediato, fue con las autoridades de la estación para notificarles lo que estaba sucediendo. El policía, que de primera instancia lo atendió, de inicio pensó que le estaban jugando una broma, por lo que este no le tomó importancia y solo dijo que al rato iría a ver a la supuesta Virgen. Carlos, al ver el caso omiso por parte del policía y muy seguro de lo que estaba viendo, empezó a mostrarle la imagen a las personas que por el lugar pasaban. Algunos le hacían caso, algunos otros no, pero no pasó mucho tiempo para que de pronto, frente a uno de los muros del Metro Hidalgo, un cúmulo de gente entre emocionados, algunos otros dudando y algunos otros colocando veladoras, lo que llamó la atención ahora sí a las autoridades, por lo que fueron a revisar qué es lo que estaba sucediendo. Próxima estación, Hidalgo. Correspondencia con línea 3, direcciones Indios Verdes, Universidad. Con permiso, a un lado por favor, decía uno de los policías, quien iba acompañado por un jefe de estación y 3 policías más. Al ver la imagen, quedaron confundidos. El jefe de estación dijo: "A ver, Jiménez, por favor, solicita al personal de limpieza que seque este muro y el piso, que se traiga cloro para quitar esa mancha". El policía Jiménez hizo caso y personal de limpieza llegó al lugar con algunos líquidos para limpiar pisos. Quisieron quitar la mancha, pero esta por momentos parecía borrarse, pero se volvía a formar con la misma fuerza, por lo que la gente empezó a decir que era una virgen real, que era la silueta de la Virgen de Guadalupe, y muchísima más gente se empezó a juntar. De un momento a otro, flores, veladoras y gente que pasaba a tocar la imagen para después persignarse se amotinó y hacía largas filas. Aquella salida del Metro Hidalgo quedaba justo con la iglesia de San Hipólito, iglesia famosa porque todos los 28 de octubre es visitada también por muchos peregrinos fieles a San Judas Tadeo. Estaba atascada. Las autoridades, al ver que a diario esa salida del Metro Hidalgo era un caos, tomó una decisión: cortar el pedazo de piso para realizarle un altar a las afueras del metro, y así fue. En un inicio, la pequeña capilla tenía un enrejado que la protegía. Miles de guadalupanos se daban cita para pedirle favores y milagros. Los 12 de diciembre, Día de la Virgen, se le realizaban misas en su honor. Los comerciantes de la zona eran los encargados de protegerla y darle mantenimiento, colocarle flores y limpiar la zona. Lamentablemente, con el paso del tiempo, la capilla fue vandalizada. La reja que la protegía fue dañada para posteriormente retirarla. Se le colocó un vidrio protector y hoy en día la capilla luce así. Un tanto abandonada, y el vidrio que la cubre
Está tan dañado que es difícil poder ver a la figura, pero sí se alcanza a ver. La zona es una zona complicada, ya que es un punto de reunión para varias personas en situación de calle. La delincuencia, según algunas denuncias, aumentaron y ahora esta virgen es poco visitada, por lo tanto, poco recordada. Una historia que se cuenta por algunos vecinos cerca de la zona es la de dos indigentes quienes tuvieron un encuentro cercano con lo que ellos creen pudo haber sido la Virgen. Se trata de dos personas de entre 50 y 60 años que se encontraban bebiendo como era su costumbre. Una fría noche de lluvia, cuando ambos ya se encontraban en estado etílico bastante alto, eran casi las 4 de la mañana y empezaron a discutir por banalidades, cuando uno de ellos empezó a golpear al otro. Entre sus nada coordinados pasos y tambaleándose, se encontraban frente a la capilla de la Virgen del Metro Hidalgo, cuando uno de ellos tiró al otro al frente de la capilla de la Virgen. Al ver esta ventaja, la persona que se encontraba de pie tomó una piedra bastante grande. Esta piedra era de las obras que se encontraban realizándose en ese momento en esas calles. Así es que la tomó, y cuando pretendía arrojarla a la cabeza de su contrincante, una mujer de blanco le detuvo las manos y le pidió que no lo hiciera. El indigente menciona que la persona era bastante alta, no se le veía la cara, pero que su presencia le dio miedo, pero al mismo tiempo le generaba cierta paz, lo que ocasionó que no tirara la piedra a su compañero de parranda. El indigente dejó la piedra a un lado y huyó del lugar. Con el paso de los días, los indigentes volvieron a encontrarse y en un estado sobrio platicaron de aquel suceso. Ambos llegaron a la conclusión de que era la Virgen quien, al ver el momento más fuerte de su pelea, se apareció para calmarlos y evitar una tragedia. Esta historia se ha replicado en algunos lugareños de la zona, quienes cuentan que esa mujer de blanco se aparece de forma constante. Luis, un ciclista que a diario pasaba por el lugar, comenta que en una ocasión, después de una larga rodada, iba de regreso a casa. Justo cuando pasó por Metro Hidalgo, tuvo que detenerse debido a que una de las llantas de su bicicleta se ponchó, por lo que decidió pararse a repararla. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Se encontraba en cuclillas con sus herramientas, cuando de pronto, al fondo de la salida del metro, vio a una mujer de blanco, quien se movía de una manera lenta. Lo aterró ver que la mujer no tenía piernas y parecía que estuviera flotando. La mujer estaba justo frente a la capilla de la Virgen y se movió como si fuera a ingresar a la entrada del metro, por lo que el ciclista, helado de miedo, corrió hacia la avenida. Una patrulla que pasaba en el momento se detuvo a preguntarle que si se encontraba bien. El ciclista mencionó lo ocurrido y el policía no le creyó. Bajó de la patrulla, caminaron hacia la entrada del metro y se encontraba evidentemente cerrada y no había nadie, por lo que el ciclista, nervioso y lleno de miedo, decidió terminar de reparar su bicicleta un par de metros adelante sobre la avenida, donde había más luz, para de esa forma sentir menos miedo y estar más tranquilo. Después de arreglar su bicicleta, optó por regresarse por otras rutas y evita pasar por esa capilla. Algunos comerciantes y algunas personas que pasan por esa zona dicen tener miedo, pero no por la delincuencia, sino porque efectivamente pasar frente a esa capilla se siente una vibra bastante extraña. Otra historia que se cuenta cerca del lugar es que cerca de la estación Hidalgo, en la parte trasera, justo en donde se encuentra el Panteón San Fernando en la calle Francisco Zarco, había una familia profundamente creyente de la Virgen de Guadalupe. La familia Hernández, que se conformaba de 4 integrantes, heredaron una casa. En esa casa, curiosamente, había un altar dedicado a la Virgen. Todo parecía normal hasta que una noche, mientras la familia rezaba frente al altar, sintieron una presencia inusual. Una sombra oscura se proyectó en la figura de la Virgen de Guadalupe. Al principio, pensaron que era solo un juego de sombras, pero la figura se volvía más definida y se hacía más grande con cada oración que la familia rezaba. Los días pasaban y la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa. Susurros indistinguibles resonaban en las paredes y la figura parecía vibrar con esa energía inquietante. Los miembros de la familia comenzaron a experimentar sueños perturbadores que involucraban a la Virgen, pero no como un símbolo de consuelo, sino como una figura sombría y silenciosa. Un día, al encender las velas frente al altar, la llama parpadeó violentamente y se apagó. En ese momento, la figura de la Virgen emitió un resplandor tenue.
La familia Hernández, desconcertada y asustada, decidió buscar ayuda del cura de la iglesia de San Hipólito, que es la iglesia que tienen más cerca. El padre, un hombre de profunda fe, examinó el altar con precaución. Al rezar notó una presencia oscura que parecía resistirse a la luz divina. Determinado a liberar la casa de esta sombra, realizó un rito especial invocando la protección de la Virgen de Guadalupe. Durante el ritual, la figura de la Virgen empezó a temblar y la sombra se retiró lentamente. La casa recuperó su tranquilidad, pero la figura ahora mostraba una marca de cuarteaduras, como si se fuera a romper debido a la fuerza que la sombra emanaba sobre ella. El padre aconsejó a la familia que continuara con sus oraciones y devoción, confiando en la protección de la Virgen. Aunque la sombra se disipó, la familia aún no confía en esa capilla. Se dice que en las noches oscuras, la figura de la Virgen aún refleja la lucha entre la luz y la sombra. La historia de la capilla de la Virgen de Guadalupe de esa casa se convirtió en una advertencia sobre la importancia de mantener la fe, incluso cuando las sombras parecen acechar en los lugares más sagrados. Asimismo, te cuento que existen muchas otras apariciones en todo el mundo de estas vírgenes. En nuestro país se ha presenciado en varios lugares y en algunos lugares muy curiosos, por ejemplo, en un comal de una familia que vive en Saltillo, como lo ves en esta imagen. También se apareció en una tortilla de una familia de Zacatecas que tienen un negocio de comida. En enero del 2020, un hombre aseguró que la Virgen de Guadalupe se apareció en el tronco de un árbol ubicado en el fraccionamiento Cordomex, al norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y así podríamos buscar infinidad de supuestas apariciones que posiblemente aborde en otros videos. No está de más decir que algunos expertos también mencionan que estas apariciones pueden ser parte de un fenómeno llamado pareidolia, que dice que estos casos de rostros, siluetas o patrones en sitios inesperados son ejemplos de un fenómeno psicológico en los que se conocen patrones significativos en información aleatoria. Esto tiene una explicación muy simple, pues el cerebro humano está hecho para reconocer rostros, por lo cual cualquier similitud a un rostro o a un cuerpo nos hará relacionar el objeto con un rostro que ya reconocimos anteriormente. La fe de la Virgen de Guadalupe es profundamente arraigada en la cultura y la historia de muchas personas. Respetar la elección de creer o no en esta devoción es fundamental, ya que la libertad de expresar y seguir las creencias personales es un derecho fundamental que enriquece la diversidad de nuestras sociedades. Al final de todo, ¿tú qué opinas de este tema? Mantente pendiente, porque también sacaré un video de las vírgenes que lloran. Es un tema bastante extraño y que incluso el mismo Vaticano ha estudiado. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, comparte y suscríbete al canal. También me puedes mandar por Instagram o Facebook de Metro Tacubaya alguna historia paranormal para contarla en este espacio. Soy el tío Taku y cuando te subas al metro, por favor, permite el libre cierre de puertas.